Hola, ¿cómo le va? Todos hermanos y hermanas y todos invitados y participantes del estudio bíblico. Sí, hoy un día más, ¿verdad? De vida de nuestro Señor Jesucristo, disfrutando un día más la bendición, ¿verdad? Tan grande que el Señor nos regala día con día. Sí, entonces hoy también vamos a orar, ¿verdad? Para continuación del aprendizaje con el libro Romanos. Sí, yo leo, es oro, sí. Vamos a, sí, orar. Señor, muchas gracias por su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo grandemente para que puedan estar firmes en caminar con nuestro Señor Jesucristo, congregando a la iglesia más y más con toda confianza en nuestro Señor Jesucristo y predicando el Evangelio sin cesar con todas las almas con quien podamos alcanzar en compartir el Evangelio tan grande, Señor. Realmente viendo todas las cosas tal como estás, como están ocurriéndose, realmente se nota que estamos ya cerquísima con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendiga, Señor, a toda nuestra familia y vecinos y amigos, amigas y todo compañero del trabajo y también, Señor, compañero de nuestro estudio en diferentes colegios, universidades, todos quienes estén realmente ocupando la salvación pronto, que la obtengan antes que sea muy tarde, Señor. Aquí estamos, Señor, para aprender más y más la palabra del Señor. Nuestro Dios, ayúdenos, Señor, con su sabiduría, con su revelación, para que podamos llegar a ver cada detalle de la verdad y la sabiduría de nuestro Dios. Gracias, Señor, por todo. Si está alguien por llegar, ayúdenos, Señor, a tiempo que lleguen para que estemos juntos, unidos y reunidos en compartir la bendición de nuestro Señor. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces vamos a buscar hoy el libro Romanos, capítulo 8, versículo 34. Sí, el libro Romanos, capítulo 8, versículo 34. No, sería 33 más bien, ¿verdad? 33 y 34, dos versos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente aquí, Romanos capítulo 8, versos 33 y 34, está hablando algo muy, muy importante, ¿verdad? Sí, primero acá, verso 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice. Está hablando sobre los escogidos y sobre su bendición, ¿verdad? Porque Dios es el que justifica a los escogidos. Y luego, verso 34 está hablando, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por los otros, ¿verdad? Entonces aquí, y también están hablando de que ninguno, nadie puede condenar, ¿verdad? A nosotros, porque ya estamos ya en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que Cristo es el que murió, dice, y se resucitó por nosotros que somos escogidos. Pues primero un poco quisiera profundizar quiénes son escogidos, de los cuales menciona acá Romanos capítulo 8, verso 33. Y 34 está hablando por qué razón, ¿verdad? Nadie puede acusar a los que están en Cristo como escogidos. Sí, por eso realmente importante, ¿verdad? Y
tomar exacto concepto de ser escogido, ¿verdad? Sí, este punto un poco vamos a ver. Sí, aquí vamos a ver aquí, ¿verdad? El San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22. Están hablando sobre la fiesta del, ¿verdad? Hijo del rey. Así es, está hablando sobre invitación del rey, ¿verdad? Para la fiesta de la boda del hijo del rey, ¿verdad? Vamos a ver un poco. Y San Mateo capítulo 21, 22, verso 1, si yo leo. Respondiendo Jesús y les volvió a hablar en parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y él envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decir a los convidados, de aquí he preparado mi comida y mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. O sea, aquí está hablando, ¿verdad? La invitación del rey hacia su pueblo, ¿verdad? Para que uno pueda llegar a las bodas del hijo del rey. Sí, bíblicamente, ¿verdad? Bíblicamente. Y hablando, por ejemplo, este rey y en el lugar de Dios, ¿verdad? Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, esa búsqueda o invitación del rey sería, ¿verdad? Y búsqueda a la novia para su hijo. Así que Dios busca, ¿verdad? Todo el mundo entero para invitar al mundo, ¿verdad? Para que ellos puedan llegar a ser novia de Cristo, parte de iglesia, miembro de la iglesia, y así realmente podemos entender bien. Por eso aquí la invitación del rey dice, todo está preparado, dice todo, nada falta. Así que Cristo cuando murió más bien en la cruz dijo, consumado es al derramar su sangre. Nuestro Señor Jesucristo dijo ya, ¿verdad? Como una confirmación total de la salvación cumplida, hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Juan el Bautista, Cristo fue presentado como el Cordero de Dios, ¿verdad? Cuando Cristo físicamente, ¿verdad? Tenía 30 años, según su carne, cuerpo, ¿verdad? Y declarado por Juan el Bautista, como dice San Juan capítulo 1, verso 29, el día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Cristo fue presentado como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y al final Cristo llegó a la cruz con 33 años, ¿verdad? Debe haber pasado apenas 3 años y medio. Cristo fue colgado en la cruz, ya castigado, ¿verdad? Y derramó su sangre. Pues su primer bautismo fue en agua, presentado como el Cordero de Dios y quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y Cristo final presenta ya en segundo bautismo, que fue en su propia sangre, zambullado en su sangre, bañado en su sangre. Cristo murió, ¿verdad? En la cruz, absolutamente ya castigado y total muerto por causa del pecado del mundo entero. Por eso está hablando de la cancelación del todos nuestros pecados, ¿verdad? Absolutamente por la sangre de Cristo. El derramamiento de la sangre significa perder la vida, quitar la vida, ¿verdad? Por eso cuando uno derrama la sangre, un tercer parte de la sangre del cuerpo y viene ya muerte, ¿verdad? Entonces derramó la sangre total de Cristo y agua, ¿verdad? Y realmente nuestro Señor Jesucristo quedó totalmente muerto, ¿no? Antes de llegar a ese punto de ser muerto total, Cristo clamó, ¿verdad? Ante todo el mundo entero, ante el Padre Dios, también ante el diablo, ante todo, ¿verdad? Consumado es. Así que Cristo, ¿verdad? Cumplió la salvación perfecta. Entonces nadie puede
vocal, ¿cómo se llama? Revocar, ¿verdad? Realmente nadie puede destruir, más bien, ¿verdad? Esta salvación tan perfecta hecha por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, según la invitación del Rey, según invitación de nuestro Dios, dice, no pide nada. Venid a mí, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Así que Dios invita al mundo entero para hacerlo descansar en la justicia de Dios, en la salvación hecha en el descanso verdadero que viene del alto, en lo alto del Padre, ¿verdad? Dios no manda que uno haga tal cosa, otra cosa, o cumpla alguna condición para llegar a ser limpio, salvo, justo. No, Cristo hizo todo. Por eso ya todo está dispuesto, ¿no? Como dice San Mateo, capítulo 22, verso 4, ¿verdad? Última parte de ese verso dice, todo está dispuesto, venid a las bodas. Ese llamamiento muy parecido, ¿verdad? San Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. En la salvación, en la justicia, en la redención hecha por nuestro Señor Jesucristo se va a ocurrir esto, ¿verdad? Y también Isaías capítulo 55, verso 1 dice, venid, dice, sedientos, dice, venid, sedientos, y tomad, dice, leche y vino, ¿verdad? Sin precio y sin dinero, dice. Porque a nivel de la cancelación, ¿verdad? Para obtener la vida eterna, para obtener la leche, el vino, ¿verdad? Está como cancelado. Uno puede tomar libremente, sin precio, sin dinero. Tomar, dice, ¿verdad? Entonces se viene toda esta bendición gratuitamente. Así que el rey, ¿verdad? Invita al mundo entero para que uno pueda entregarse total, ¿verdad? En totalidad, ¿verdad? Que sean y participante de esa bendición. Por eso, en este caso, ¿verdad? Rey ya está abierto para todo el mundo entero, ¿verdad? Pero primero, ¿verdad? Se llama su pueblo escogido, más bien. En este caso sería Israel. Por medio de Israel, Dios quería expandir este evangelio para todo el mundo entero, ¿verdad? Esto era plan de Dios. Pero ahora capítulo 22, verso 5 dice, ¿cómo responde ellos de parte del pueblo escogido? Verso 5, más ellos, dice, más ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otro tomando a los siervos y los afrentaron y los mataron. Terrible, ¿eh? Y realmente los siervos enviados del rey, ¿verdad? Con esa buena noticia, invitación divina del rey, realmente llegando, ¿verdad? Cada parte, cada rincón del pueblo, realmente invita, ¿verdad? Pensando que todos van a llegar con gozo y alegría y estar feliz con el rey, ¿verdad? Siendo invitado por el rey, gran honroso es esto, ¿verdad? ¿Quién no va a responder terrenalmente o físicamente? Hoy en día, ¿verdad? Actualmente algún presidente, un rey o emperador invita a uno, ¿cómo no va a responder? Sí, señor, con mucho gusto. Uno, ¿verdad? Sí o sí va a llegar a esa fiesta, ¿eh? ¿Verdad? Por la cual invita el rey o emperador o actualmente el presidente, ¿verdad? De cada país, invita a uno a su pueblo. ¿Quién no va a responder diciendo que sí? Con mucho gusto. Uno más bien estaría, ¿verdad? Preparando ya para mover. Pero en este caso, muy raro, ¿verdad? Muy raro. Verso 5 dice, más ellos sin hacer caso se fueron, dice. No aceptan esa invitación. No responde según esa invitación del rey. Más ellos sin hacer caso se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Así que su labranza más importante que la fiesta, no. La invitación del rey, ¿verdad? La fiesta del hijo, las bodas del hijo. Y también, ¿verdad? Otro, su negocio dice mucho más mejor o mayor que la invitación del rey, dice, ¿verdad? Pues ahí se nota que el corazón del pueblo está bien torcido, bien corrompido, bien desubicado, ¿verdad? Bien desviado realmente. Ellos no entienden quién es el que tiene autoridad sobre su vida y muerte. No entienden quién es su éxito y fracaso. El rey es el que manda realmente, ¿verdad? Pero absolutamente ellos están en una equivocación grande. Se nota que ellos están bien engañados, ¿verdad? Por otro ser engañador. Sería en este caso el diablo engaña, tomando, dominando la mente y el corazón de uno. Realmente Satanás, ¿verdad? Satanás es el que está destruyendo
¿verdad? Esa orden que debe estar bien cuidadito en el corazón, ¿verdad? Por eso el pueblo está bien sumergido en el engaño, en la mentira de Satanás, así podemos entender. Así que judío, así fue primero, y después todo el mundo entero está así. Como que el mundo entero ya nace bajo dominio de Satanás por causa del pecado con que nace en el mundo. Entonces uno muerto, separado de Dios, entregado en la mano de Satanás. Entonces ellos 100% manipulados por el diablo, tienen una mentalidad no adecuada totalmente, y un corazón bien altivo, corrompido, ¿verdad? Que no entiende, no reconoce quién es su Señor, quién es su y Dios, no entiende, ¿verdad? Por eso viene esa ocasión de, ¿verdad? Y rechazo de la invitación del rey. Entonces es disparado, ¿verdad? Ante los siervo enviado del rey. Y además ellos los afrentaron, dice, los afrentaron y los mataron. Terrible persecución. Hasta, ¿verdad? Los siervos enviados por el rey con gozo y alegría para llevar al pueblo a las bodas del hijo del rey, ¿verdad? Ellos quedan martirizados. Por eso, historia del mundo sería, ¿verdad? Historia de martirizado de muchos siervos verdaderos de Dios, quienes estaban hablando la palabra verdadera, el evangelio verdadero de Cristo. Ustedes leyendo en el Antiguo Testamento pueden ver, ¿verdad? Gran huella de sangre de los profetas verdaderos. Y entrando en el Nuevo Testamento y aparece la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, ¿verdad? Cristo con su sangre realmente salvó al mundo entero, pero en este caso, ¿verdad? ¿Por qué Cristo tuvo que derramar la sangre? Los judíos lo rechazaron. Los judíos, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Desecharon a Cristo hasta, ¿verdad? Gobernador romanos de gentiles, ¿verdad? También ellos y rechazan a Cristo. Por eso Cristo murió en la cruz, según el libre albedrío que ellos manejan, ¿verdad? Según su libre albedrío respondieron. Como tal está escrito, ¿verdad? Los afrentaron y los mataron. A Cristo así lo maltrataron total, hasta matar. Pero la sabiduría de Dios muy, muy grande, ¿verdad? En el medio de esa rebeldía, en el medio de toda esa maldad, en el medio de ese asesino que ellos llevan contra la voluntad de Dios, pero Dios cumple su divina voluntad, que es la salvación eterna para el mundo entero. Por eso hoy realmente ahí nosotros podemos hablar de la inteligencia sin fin de nuestro Dios, por medio de toda rebeldía y maldad del mundo entero y del gobierno Poncio Pilato y todos los judíos, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios, realmente, y ahí se viene gran maldad, encima de toda maldad y rebeldía de ellos, Cristo, sin perder ni un tilde, ¿verdad? Su promesa cumple y también su voluntad. Y su amor fue indefinidamente, ¿verdad? Infinitamente fue cumplido total, una vez para siempre. Pues indiscutible, ¿verdad? Y con respecto a la inteligencia y sabiduría de nuestro Dios. Pero la realidad ellos rechazaron, ¿verdad? Y mataron a Cristo. Y después viene, ¿verdad? Gran y sangrando de verdad de todos los apóstoles y cristianos renacidos y la iglesia santa de Cristo, esa época, ¿verdad? Por eso, y la historia de la iglesia sería historia de martirizado, la historia de sangre realmente, ¿verdad? Por eso hasta hoy el mundo sigue persiguiendo a la iglesia, el mundo entero, ¿verdad? Contra a la iglesia santa de Cristo. Diablo, ¿verdad? Formando mucha iglesia falsa también, ¿verdad? Está estorbando camino de muchas almas en búsqueda del evangelio verdadero también. Pero sin cesar, Dios está trabajando con su, ¿verdad? Y con su palabra, enviando a sus siervos, enviando sus evangelistas, enviando sus pastores, enviando sus misioneros para todo el mundo, para rescatar hasta última alma quien está en el rincón del mundo entero, ¿verdad? Por eso ahora aquí San Mateo capítulo 22 está hablando sobre este aspecto, ¿verdad? Y versículo 7 dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos
destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esa ciudad sería ciudad Jerusalén históricamente, ¿verdad? Y el pueblo de Israel. Por eso se viene ya gran destrucción por la invasión de General Tito con 80,000 soldados romanos bien armados, ¿verdad? Invadiendo hacia la ciudad Jerusalén. Y también, ¿verdad? Destruye al templo de Jerusalén, ¿verdad? Y después entonces martirizando también, matando más bien, ¿verdad? A muchos judíos, más de 1 millón, ¿cómo se llama? Más de 1 millón judíos murieron, ¿verdad? Por esa guerra en el año 70, la cual se llama Guerra de Judea, Guerra de los judíos realmente contra los romanos, ¿verdad? Y después los sobrevivientes se llevan en cautiverio a Roma y algunos se escapan, ¿verdad? Esparcidos y llegan a diferentes naciones del mundo. Eso se llama diáspora, ¿verdad? Diáspora de Israel, diáspora de los judíos. Entonces, como tal está verso 7, al oírlo, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y luego viene, después de haber destruido en el año 70 el templo de Jerusalén y todos los judíos, ya ni un judío queda en su propio territorio esparcido. Ahí se viene ya gran, ¿verdad? Mortandad y diáspora. Y luego 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Entonces ahora envía a su siervo el rey al mundo entero, hasta confines de la tierra, bien, ¿verdad? A cuántos halléis, dice, a cuánto halléis, llamarlo, dice, tráemelo, dice, ¿verdad? Para las bodas de mi hijo, dice. Final, versículo 16, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a muchos, no, a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, ya están invitados, todos ya llegó su tiempo, están llenos de lugar de convidados, ¿verdad? Total. 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Aquí ya es importante ya cuestionar bien, ¿verdad? Entender bien y discernir muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué cada razón? ¿Sí? Continuamos compartiendo de este punto. Entonces el rey entró para ver los convidados. Y verso 2 dice, y le dijo, amigo, porque a un hombre que no estaba vestido de boda, ¿verdad? Entonces el rey pregunta a él y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pie y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, terrible resultado viene, ¿eh? A un hombre que no estaba vestido de boda, preguntó el rey, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Entonces, ¿en qué condición puede entrar en esa boda? Únicamente vestido de boda, preparada, dispuesta por el rey. ¿Sí? ¿Y cuál es el castigo al que no estaba vestido de boda? Dice, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pie y manos y echarle en las tinieblas de afuera, dice. Entonces ya está condenado más bien, pero en este caso condenado, atado de manos y pie, echarle afuera, en las tinieblas, dice, ¿verdad? En este caso sería ya fuego eterno, el castigo eterno, que es la segunda muerte, tal como dice Apocalipsis capítulo 20, verso 14. La muerte y la Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esto es la segunda muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego, dice, ¿verdad? Por eso, realmente, uno que no está vestido de la boda significa cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿De qué nombre está escrito en el libro de la vida? Solamente el nombre de justo,
renacido, está escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Pues en la muerte, el diablo y el Hades, junta de todos pecadores que no están vestidos de la boda, serán lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Así que muerte, la muerte segunda es el fuego eterno, el castigo eterno, ya sellamiento, ¿verdad? Con el castigo a los pecadores eternamente, ya no hay resurrección. Así que primera resurrección, con la cual nosotros, no, primer muerte, ¿verdad? Con la cual nacimos en el mundo, existe posibilidad de resurrección. Esa resurrección sería salvación, perdón del pecado, y ser renacido, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, quien vino hace 12,000 años como el Espíritu vivificante. Como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 45, primer Adán fue el alma viviente, el posterior Adán, el espíritu vivificante. Así que nuestro Señor Jesucristo vino como el espíritu vivificante, vino para vivificar a los que están muertos. ¿Con qué están muertos cada uno? Con el pecado. Como dice Romanos capítulo 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, hacia la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que todo el mundo nace ¿en qué condición? En la condición de ser pecador, porque ya nace con el pecado. Así que el pecado no es verdad, no es por haber pecado uno, cada uno, ¿verdad? Con su rebeldía, con su desobediencia, con su maldad. No, uno ya nace dado como pecador. Uno no elige ser pecador, ya nace, ¿verdad? Ya nace. Así que dado que nacer allá en el mundo como pecador, ¿verdad? Ya un hombre ya había hecho mal contra Dios. Por eso la Biblia está hablando Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿verdad? Obviamente ya lo conocemos muy bien. Y por el pecado, la muerte. Donde está el pecado, siempre donde diablo domina, ¿verdad? Por eso, por el pecado que entró más la muerte. Por un hombre Adán pecado entró en el mundo entero ya nace con el pecado, y por el pecado, ¿quién está encima? La muerte, que es el diablo, ¿verdad? Por eso Cristo vino aquí hace 12,000 años como el espíritu vivificante a los muertos que son pecadores. Por eso siendo realmente salvo, renacido, siendo justificado por medio del evangelio de Cristo, en el cual se revela la justicia de Dios, ¿verdad? ¿Cómo uno puede obtener esta justicia de Dios que se revela en el evangelio? Solamente por la fe en él, en el evangelio de Cristo. Como dice, más el justo por la fe vivirá. Por eso ya siendo justo por la fe, uno vive por la fe también, ¿verdad? Entonces, el primer paso sería, ¿verdad?, estar vestido de la boda para encontrar bien con el rey sin castigo, sin condenación, sin miedo. Pero si ser aceptado perfectamente por el rey, debería estar vestido de la boda. ¿Qué sería la boda? Siempre en la Biblia, no siempre, ¿verdad? 100% no, pero gran parte de, ¿verdad? Mención de la vestidura túnica, ¿verdad? O boda, simboliza, ¿verdad? Esto justicia, ¿verdad? Justicia. Por ejemplo, ustedes pueden ver Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva cayeron por su desobediencia en pecado. ¿En qué estaba vestido? Vestido en delantales de hoja de higuera, según su sudor, según su obra. Cuando Dios manifestó por su voz, por su palabra, ellos se esconden. ¿Por qué? El delantal de hoja de higuera absolutamente no puede cubrir su pecado. Jamás. Perfectamente. Nunca puede cubrir su pecado, ¿verdad? Entonces, Adán y Eva, vestido en delantales de hoja de higuera, pero se esconden. Ante la presencia de Dios se descubren como desnudo, condenado, aún muerto todavía. Por eso están temblando con miedo, dice, ¿verdad? Tengo miedo, por lo cual me escondí detrás del árbol del huerto de Edén, dice, ¿verdad? Entonces, Dios y final busca cuál es su origen del pecado. Pregunta Jehová Dios, ¿verdad, Adán? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Comiste de árbol que yo te mandé que no comiese? Entonces, Adán le responde, esa mujer me lo dio, por eso lo comí. ¿Por qué tú, Eva, la serpiente me engañó? Por eso se engancha, ¿verdad? La serpiente, ¿qué es?
el diablo engañó a ellos para que llegaran a comer. Por eso, ellos siendo engañados por la mentira del diablo, fueron asesinados espiritualmente. Así que espiritualmente llegaron total muertos y por su propia obra, por su propia manera, nunca pueden llegar a ser aceptados ante Dios, porque no puede resolver con su sudor, con su lágrima, con su obra que hicieron delantales de hoja y de guerra. Nunca pueden resolver su muerte, nunca pueden resolver su condenación, nunca pueden resolver su condenación absolutamente, ¿verdad? Por eso, aún esto están con temor, con miedo todavía ante Dios. Eso significa miedo, ¿verdad? Aún está culpabilizado, condenado, aún todavía está bajo dominio de Satanás todavía. Por eso, al final, Dios, ¿verdad? Maldiciendo a la serpiente, a la mujer y al hombre hasta la tierra. Y llegando al final, Génesis capítulo 21, Dios dice, ¿verdad? Hizo una túnica de pieles y los vistió. Adán y Eva, ¿verdad? En túnica de pieles. ¿Cómo suena? Pieles. No es oca, sino pieles. ¿Dónde se consigue pieles? De animales. Así que sería cuero. Jehová vistió a Adán y Eva, ¿verdad? En túnica de pieles. Entonces, esta vestidura de pieles no fueron hechas, no fue hecha por obra de Adán y Eva, sino Dios hizo, ¿verdad? Dios hizo la túnica de pieles y la vistió a Adán y Eva. Está hablando de la obra de Dios, está hablando de la promesa de Dios, está hablando del plan de la salvación de Dios al mundo entero, ¿verdad? Final, Adán y Eva, por su desobediencia, fueron expulsados fuera del huerto de Edén, pero vestido, dice, vestido en la túnica de pieles, en este caso sería piel del cordero final, ¿verdad? ¿Por qué cordero? Y se nota, Génesis capítulo 4, cuando Abel ofreció a Jehová. ¿Qué ofreció? Cordero, ¿verdad? Entonces matando cordero. Por eso siempre se relaciona la salvación con el cordero. Pero Caín ofrendó, pero no con cordero, sino con producto de la tierra. Tierra ya va con maldición, ¿verdad? Como dice Génesis capítulo 3, verso 17. Dios dijo al hombre, por cuanto tú comiste, no, ahí sí, nos dice otra vez, Génesis capítulo 3, verso 17, Dios dijo, por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé que no comiese, maldita será la tierra por tu causa, por tu desobediencia, viene gran influencia, ¿verdad? Gran conclusión o resultado negativísimo, que es maldición que toca la tierra. ¿Con qué Caín ofrendó a Jehová? Fruto, ¿verdad? Con los frutos de la tierra. Tierra de tabaco, maldición. ¿Cómo Dios puede recibir fruto de la tierra maldita? Si tierra está maldita, origen y raíz de, ¿verdad? Todo ese árboles también está bajo la maldición, está arraigado, echado, ¿verdad? En el medio de la maldición. ¿Cómo Dios puede cosechar fruto de la maldición? No puede, ¿verdad? Además, en la ofrenda de Caín no se incluye mínima sangre. La paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de la sangre no hay redención. Eso es lo que Dios manda. Pero en la ofrenda de Abel sí hay muerte de cordero, ¿verdad? ¿Quién es el cordero? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el cordero de Dios quien vino hace 2000 años para quitar el pecado del mundo y murió en la cruz. Él canceló por el pecado del mundo entero con su derramamiento de la sangre, con su muerte, ¿verdad? Pues en este caso, Adán y Eva fueron vestidos en túnica de pieles, fueron expulsados. Entonces Adán y Eva recibieron la justicia de Dios hecha por obra de Jehová. Aunque esa túnica de pieles era la sombra de la justicia de Dios, la que se iba a cumplir por medio de nuestro Señor Jesucristo, Cordero de Dios, ¿verdad? Por eso esa túnica simboliza la justicia de Dios. Delantales de hoja de higuera simboliza la justicia de hombre, justicia de ser humano, según su obra, según la ley también, ¿verdad? Entonces, la justicia de hombre no puede cubrir su pecado.
porque no hay absolutamente muerte. Así que no hay cancelación perfecta por su pecado, no hay justicia perfecta, ¿verdad? Según la perfección de la obra de uno. No existe ninguno que haga el bien perfectamente según la ley tampoco, ¿verdad? Pero Cristo diferente, ¿eh? Absolutamente diferente. Cristo sí vivió perfectamente como el fin de la ley, porque eres el único cumplidor de la ley, ¿verdad? Cumplió toda la ley, todos los mandamientos de la ley y la profecía, toda la promesa de Dios, todo el plan del Padre de Dios. En toda área Cristo fue perfecto. Así, con su obediencia perfecta hasta sujeción, hasta llegar a la muerte en la cruz. Cristo hizo cancelación para perdón del pecado de nosotros. Él muriendo en la cruz a nosotros, ¿verdad? Él heredó, ¿cuál? Su justicia, perfección, santidad hecha por su propia obra también. Por eso en el Evangelio de la sangre de Cristo se revela la justicia de Dios. ¿Cómo uno la obtiene? Por la fe. ¿Cómo nosotros obtenemos oxígeno? Por respiración, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos obtener comida? Comiendo, masticando comida, tragándola, como la nuestra se hace, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros tomamos agua? ¿Cómo podemos hacer agua en vaso como en nuestro o parte de nuestro cuerpo, tomándola, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos hacer la justicia de Dios como la nuestra? Por la fe, creyendo en el Evangelio en el cual se revela la justicia de Dios. Oyéndolo, creyéndolo, uno obtiene la justicia hecha por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Esto se compara, si la justicia de Dios se compara como la boda, ¿verdad? Por eso ahora, San Mateo capítulo 22, verso 12 y 13, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Así que la boda, la justicia de Dios, ¿verdad? Justicia de nuestro Señor Jesucristo. Mas él enmudeció, porque el hombre quedó enmudecido. Él fue invitado para que se vistiera de boda, quitando su túnica, justicia humana, justicia de su obra, ¿verdad? Arrepentido, dejándola, desechando la justicia de hombre como trampo de inmundicia, ¿verdad? Como dice Isaías capítulo 64, verso 6, que dice, sí somos como suciedad, dice, y nuestra justicia como trapo de inmundicia, dice. Así que nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra verdad, realmente rebeldía, como trapo de inmundicia no dice, sino nuestra justicia, de la cual uno puede jactarse. Como oración de fariseo que aparece en San Lucas capítulo 18, Dios te doy gracia, porque yo no soy injusto, ni ladrón ni adulterio, ni como este publicano. Te doy diezmo de lo que gano y a la semana 2 veces ayuno. Entonces está presentando su obra, su justicia, como Dios la ve, trapo de inmundicia. Con esa no puede entrar en el reino eterno. Así que el fariseo, ¿verdad? Orando ante el templo, ¿quién es el templo? Destruiré del templo, lo levantaré al tercer día. Cristo refirió de su cuerpo, que es el templo, dice, ¿verdad? Pues el templo es Cristo mismo. Cristo vino para ser colgado en la cruz, para cancelación del pecado del mundo, para heredar justicia, perfección, santidad al mundo entero. Entonces esa justicia de Dios se convierte en una boda. Uno tiene que estar vestido dejando su, ¿verdad? Trapo de inmundicia, que eso es su justicia. En este caso, este hombre, ¿verdad? No quiso quitar su justicia humana, manteniendo esta justicia humana como justicia verdadera, ¿verdad? Que pueda, según él, ¿verdad? Que pueda cubrir su pecado ante la presencia del rey. Por eso él le rechazó la boda hecha y dispuesta por la obra del rey. Más bien, hijo murió, ¿verdad? Para hacer esa boda, según el punto de vista de Dios, ¿verdad? Para que todo el mundo sea vestido de la boda, de la justicia de Dios, la cual fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo, pero él la rechazó, mantuvo su propia justicia humana, vestido en su propia túnica.
El rey viéndolo, ¿qué pasó? Amigo, ¿cómo entraste sin estar vestido? Él enmudeció. Por eso él, siendo invitado, exigido y pedido, ¿verdad? Pero al final, con su rebeldía y con su incredulidad, y rechazó esa justicia, la justicia del rey, la justicia de Dios, que es la boda. Así que él no creyó en el evangelio. Así que no recibió la salvación que ya fue brindada por obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él quedó enmudeció, porque a propósito, ¿verdad? Voluntariamente y conociendo todo, y rechazó. Así que no creyó, no aceptó. Como muchos judíos, hoy en día como muchos creyentes, también, ¿verdad? Equivocados. No le faltaba conocimiento, sí tenía conocimiento. Por eso Hebreo capítulo 10, ¿verdad? Poquito más detalle de compartimiento de este punto, ¿verdad? Hebreo capítulo 10, verso 26, ¿qué dice? Si pecaremos, dice, hablando hacia los judíos, Hebreo, libro Hebreo, ¿verdad? Si pecaremos voluntariamente, debe haber, ¿verdad? De recibir el conocimiento de la verdad. No hay más ofrenda por el pecado más, sino lo espera, ¿verdad? Horrenda expectación. Así el fuego, hervor, del fuego eterno, nada más. Por eso, llegó uno hasta conocimiento. Entonces, este, ¿verdad? Convidado, llegó hasta conocimiento y exigencia, petición y invitación. Tiene que ser vestido, Señor. No puede entrar así sin boda. En las bodas del Cordero de Dios, en las bodas del Hijo de Rey. Realmente se exige que esté la boda. Así que tiene que ser renacido, tiene que ser justo, tiene que ser salvo por la sangre de Cristo, por el evangelio de Cristo. Si no, no va a ser aceptado usted. No, no importa. Yo tengo mi justicia, yo tengo mi túnica, que es mejor que ella. Así él rechazó. A nivel de conocimiento llegó a él, pero pecó. ¿En qué sentido pecó? No creyó, no recibió, no aceptó, que voluntariamente. Por ejemplo, si no hubiera llegado el conocimiento de la verdad, no sería voluntariamente en este punto, ¿verdad? Pero siendo judío, imposible excusar, absolutamente. Hoy en día, mucho creyente igual. ¿Quién no conoce que Cristo vino hace 2000 años a morir y murió en la cruz y dijo consumado es? ¿Quién no conoce? Pero aunque llegó el conocimiento de la verdad, pero uno llega incredulidad, ¿verdad? No creen. Como no creyendo voluntariamente, ¿verdad? Y final inescapatoria de ser castigado. Pues, ¿qué espera? Horrenda expectación y fuego. Error de fuego, dice, ¿verdad? Porque ellos ya pisotearon la sangre del pacto de Dios y, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Ellos trataron, ¿verdad? La sangre de Cristo como la inmunda. Y pisotean sobre Hijo de Dios, Jesucristo. Cristo vino para hacer esa túnica. Cristo vino para hacer esa boda, para darnos la justicia de Dios por su obra perfecta y hasta cancelación con su muerte y se resucitó, ¿verdad? Para confirmación de que ya estamos perdonados y justificados una vez para siempre por Cristo. Pero una otra, ¿verdad? Y rechaza y exige su propia justicia, su doctrina y evangelio diferente, evangelio falso, disparándose, ¿verdad? Y dejando la palabra de verdad. Ese tipo de persona ahora se ve entre todos los convidados, ¿verdad? De la boda, pero un hombre sin estar vestido de la boda está en el medio. Así que sería falso hermano, falso cristiano, falso creyente. El de rey nunca será burlado ante nadie y conociendo a él y lo saca. Amigo, ¿cómo entraste sin estar vestido? Él enmudeció, porque conocía todo, pero a propósito rechazó. Por su propia voluntad rechazó, ¿verdad? No hizo caso.
Por eso quedó él enmudecido y después que viene a él, que toca a él, que no estaba vestido de la boda, rechazándola, manteniendo en su túnica, en su propio, ¿verdad?, delantal de hoja de higuera, así según su obra. Verso 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Queda desechado. Queda fuera de la boda, de las bodas del hijo del rey. Y, ¿verdad?, donde se va a quedar en tinieblas de afuera y allí el lloro. Una tristeza grandísima, depresión total, ya sufrir y sufrir, sufrir, hasta crujiendo dientes, ¿verdad? Uno, cuando crujen de dientes, cuando viene un dolor insoportable. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad sin fin. Eso se llama absoluta maldición. Por eso Dios llama esa maldición segunda muerte. Así que sellamiento, ¿verdad? Para todos los muertos en su pecado, nadie ya puede escapar de ahí. Eso es la maldición absoluta. Por eso, segunda, ya es reconfirmación total, ya nunca sale de casa. Por eso, temible es este punto. Y después, Señor, sigue hablando, verso 14, dice, porque muchos son llamados. ¿Por qué muchos son llamados? Para que crean, para que reciban la salvación, para que ellos puedan llegar a ser salvos, como los siervos de el rey, enviado a todo el mundo entero, ¿verdad? Sin diferenciar a nadie, sea bueno o malo. Uno que se comporta bien según medida humana, o alguno que peca hasta llegar en la cárcel, supongamos, sea quien sea, Dios está listo para llamar a todos. Por eso muchos son llamados para que crean en el Evangelio, para que sean renacidos y salvos, sellado del Espíritu Santo. Así que esté vestido de boda. Pero ¿qué pasa? Muchos son llamados y pocos son escogidos. Pocos escogidos. ¿Quiénes son? Pocos que son escogidos, pocos que son, ¿verdad?, los que creen en el Evangelio. Por eso, por la fe escogidos somos, dice, por la fe, ¿verdad? No por nuestra obra. ¿Eh? Por eso aquí no tiene que como confundirse. ¿Eh? Mencioné un poco cuando yo hablé un poco pueblo de Israel. Ellos fue escogido, por supuesto, escogido de Dios, no para salvación, no para entrar a la vida eterna. Ellos no fue escogido, ¿verdad?, como un privilegio por ser pueblo escogido, ya está listo para ir al cielo. Nunca la Biblia dice. ¿Eh? Solamente grandemente por 4 razones el pueblo de Israel fue escogido. Como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y como testigo, ¿verdad? Pueblo de Israel como testigo de Dios. Por eso hasta ahora nosotros por ver el movimiento del pueblo de Israel podemos entender en qué punto, en qué tiempo de Dios estamos. Por eso los teólogos, ¿verdad?, llaman a judío reloj de Dios. Por eso viendo usted cómo o dónde, cómo actúa pueblo de Israel, usted puede ver en qué tiempo de Dios está. Así que el reloj de Dios es pueblo de Israel como testigo de Dios, testigo de Jehová. Algún grupo, ¿verdad?, nacido hace apenas 200 años atrás, ¿verdad?, que se llama testigo de Jehová, es mentira. Testigo de Jehová no lo son ellos. Testigo de Jehová verdadero es pueblo de Israel. Por eso es lo que dice Isaías capítulo 42, ¿verdad? Está hablando sobre qué judíos son. Israel, pueblo de Israel son testigos de Dios, ¿verdad? Y segunda razón, realmente Cristo, el pueblo de Israel fue escogido, ¿verdad?, para dar matriz de nacimiento de Cristo. Ya sabemos, ¿verdad?, Cristo nace en la tierra de judío. María parte de linaje de Abraham y David. José también, ¿verdad? Entonces Cristo nace en el medio de judío. Por eso, para dar la matriz de nacimiento de Cristo, ¿verdad?, pueblo de Israel fue escogido. Tercero es, ¿verdad?, para escribir la Biblia por los profetas que son judíos y apóstoles que son judíos. También Dios, ¿verdad?, escogió al pueblo de Israel por o para escribir la Biblia completamente. Primer escritor Moisés, desde Génesis hasta Apocalipsis, último escritor Juan. Ya fue cumplida la Biblia completa por los judíos. Ya cuarta razón sería, ¿verdad?, como ejemplo ante todo el pueblo
del mundo entero. Así que el mundo entero pueden ver cómo Dios va a tratar con ellos mismos, volver, cómo Dios trata con el pueblo. Por eso ellos como representantes del mundo o ejemplo del mundo. Por eso ustedes leyendo el Antiguo Testamento que hablan del judío, pero ustedes pueden entender, Dios así es, y conmigo va a ser lo mismo, así pueden entender, ¿verdad? Por eso la Biblia entera es para nosotros. Pero nunca Dios escogió al pueblo de Israel para salvar, para llevar directo al cielo, nunca. Para todo el mundo entero, ¿verdad? Se ocupa la condición absoluta para poder entrar al reino del Señor. Jesucristo dijo, San Juan capítulo 3, verso 3, Jesús dijo, de cierto te digo que el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oyéndolo, Nicodemo quedó asustado, siendo viejo como yo. ¿Cómo nacer de nuevo? Entrando en el vientre de mi madre y nacer. ¿Quién es Nicodemo? Hombre excelente, líder principal de los fariseos, maestro de judío, ¿verdad? El puro judío. Pero el Señor pone en misma medida como todo el mundo entero, ¿verdad? De cierto te digo que el que no nacer del agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, como hijo de Adán, ¿verdad? 1000 veces sigue siendo pecador, dice, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que os es necesario nacer de nuevo, sin ser renacido como justo santo, así vestido de la boda, no va a ser escogido verdadero de Dios. Así que ni puede entrar al reino del Señor. Por eso Dios dijo a Nicodemo como una medida absoluta para judío, ¿verdad? Tanto para judío como para gentiles, como única condición. Esto es la voluntad de Dios. San Mateo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonio afuera en tu nombre, no hicimos mucho milagro en tu nombre. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A dónde van ellos? Sin hacer la voluntad de Dios. Aunque fueron profetizando, ¿verdad? Echando demonios, haciendo muchos milagros en el nombre de Cristo, pero todos van al fuego ellos. Con tal que no cumplan, no haga la voluntad del Padre que está en los cielos, ninguno puede entrar en el reino de Dios. Esa es la voluntad del Padre que está en los cielos, como menciona San Mateo 7, verso 20, Cristo respondió con pareja, como pareja de cada verso, ¿verdad? Así que la Biblia es Biblia perfecta. Por eso Dios la llama lo perfecto. El libro de Dios es perfecto. Por eso la Biblia no se interpreta jamás por ningún teólogo, ningún pastor tampoco. La Biblia se busca su compañera de cada verso para perfeccionar su mensaje. Por eso no existe privada interpretación para la Biblia. Jamás. Por eso tenemos que buscar, Señor menciona como la condición absoluta para entrar en el reino de Dios, la voluntad de Dios que está en los cielos. Entonces, la Biblia respondería que es la voluntad del Padre Dios para entrar al reino de Dios. Por eso Cristo, ¿verdad? San Juan capítulo 3, verso 5 dijo, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua viva, ¿qué es agua? Es agua viva, palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, como dice Efesios capítulo 1, verso 13. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, agua viva, y habiendo creído en él, por la fe, ¿verdad? Habiendo creído en él, en Cristo, por medio del evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo, ¿a quién llega? Al que cree en el evangelio de nuestra salvación.
Por eso agua viva, agua y el Espíritu Santo. Ahí así menciona. Eso es la voluntad de Dios. Así que ser renacido, lavado con agua, palabra del Evangelio, lavado de todos los pecados y sellado con el Espíritu Santo, regenerado, renacido en esta forma, uno está ya con cumplimiento de la voluntad de Dios que está en nuestro ser. Uno así puede entrar al cielo, si no, no. A tal plano que ha cumplido la palabra, no, la voluntad del Padre, ¿verdad? Siendo renacido, salvado, sellado del Espíritu Santo, liberado del pecado, conociendo la verdad os hará libre, dice, libre de todo lo pecado, y Espíritu Santo sella al que está libre. Apocalipsis 3:20 también dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi palabra, agua viva, y abre la puerta, corazón se abre, libera del pecado, de la condenación, entraré a él, cenaré con él conmigo, dice. Ahí está hablando sellamiento del Espíritu Santo al que llega a conocer, por oír, ¿verdad? Y cree. Entonces el Espíritu Santo entra en el corazón limpio, santo, justo. Por eso toda la palabra por su pareja y reconfirma de que es la voluntad de Dios. Todo igual, misma forma, misma corriente, habla. Por eso estar vestido de la boda significa ser renacido por la justicia de Dios. Así que se renace uno como justo. Entonces los justos resplandecerán en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice San Mateo capítulo 13, verso 43. Ese justos no son otros justos que hacen según su obra, no. Renacidos significa. Así que los justos son los escogidos de Dios. Y los que están en Cristo son los que no tienen ninguna condenación. Como dice Romanos capítulo 8, verso 1. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo, sin ser sellado, sin estar con el Espíritu Santo. ¿Cómo puede andar con el Espíritu Santo? Por eso está hablando ahí renacimiento, el renacimiento sellado del Espíritu Santo, liberado del pecado, limpio de todos los pecados, ¿verdad? Por eso los escogidos son los que son renacidos por la fe. San Mateo 22, verso 4. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Porque pocos son los que creen en el Evangelio de Cristo y pocos son los que son renacidos, sellados del Espíritu Santo. Terrible, ¿eh? Así que muchos creyentes, pero sin estar vestido de la boda. Muchos creyentes cristianos hoy en día, ¿verdad? Pueden estar sin vestido de la boda. Como este hombre que fue desechado ante el rey. Aunque se metió en esa área de grupo de convidado, pero como falso, porque no están vestidos de la boda. Importante que uno cheque muy bien este punto. ¿Sí? Por lo cual viene gran ventaja, gran bendición para todos los que están escogidos en Cristo. Por eso acá vamos a volver Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Obviamente no, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Los renacidos, sellados del Espíritu Santo, con santidad, perfección, justicia de Dios. Así se heredaron toda perfección, santidad, justicia de Cristo al morir en la cruz a los que creen en el Evangelio. Hoy en día uno dice combo, dice no combo. Cuando usted llega en McDonald's, ¿qué quiere? Entonces, usted ya pide, ¿verdad? Tal menú. ¿Quiere combo? Sí, señor. Entonces viene todo, gaseosa, ¿verdad? Junto todo, papa frita y hamburguesa. Todo junto viene. No, aparte usted pide, ¿verdad? Combo significa ya junto todo unido. Cuando usted llega a ser salvo por la fe, siendo escogido de Dios, ya combo tiene todo lo que Cristo ya tiene, ¿verdad? No solo perdón del pecado, no solo lavado del pecado por la sangre de Cristo, y se viene como herencia de Dios por medio de Cristo, su santidad, perfección, justicia también. Por eso en el Evangelio se revela la justicia.
Por eso, siendo perdonado en el mismo tiempo, viene combo de la justicia de Dios, santidad de Dios, perfección de Cristo, heredados en uno. Uno están ya confirmados con la verdad. Y realmente esa salvación eterna, no perdible. La salvación eterna, ¿cómo significa? Eterna, ya imperdible. Como tal está escrito en Hebreo capítulo 9, 12. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna, imperdible. Pero ¿quién acusará a los escogidos que ya tiene esa justicia perfecta, santidad perfecta, perfección absoluta de Dios y perdonado de todos los pecados por Cristo, una vez para siempre? ¿Cómo? Será acusado. Imposible. Por eso, ¿quién dice quién, verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces, a los escogidos de Dios son a los justos, renacidos, heredados de santidad, justicia, perfección de Dios y siendo totalmente liberado de todos los pecados, ¿verdad? Dios es el que justifica. Pregunto, ¿quién es ese mayor que Dios? ¿El diablo? No. Diablo menos que mí. Diablo está debajo de mi pie, pisoteado. Desde cabeza hasta cola de diablo está ya pisoteado debajo de mi pie, ¿verdad? ¿Quién es en mi cabeza? Cristo. ¿Quién es en la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el máximo? Sobre todo, Cristo. Dios, ¿verdad? Es el mismo Cristo. Cristo es el Dios. Algunos, ¿verdad? Sí. Religiones, ¿verdad? Dice Cristo era, ¿cómo se llama? Criatura, dice, creado por Dios. No. Ángel, todos los ángeles sí son creados de Dios. Cristo es el creador de todos los ángeles. El mismo Dios dice. ¿Dónde dice? Hebreo capítulo 1, ¿verdad? Usted lea bien. Y también, ¿verdad? Y versículo, primera Juan también dice, ¿verdad? Primera Juan. Aprendamos así cada detalle, como que es estudio bíblico, ¿verdad? Primera Juan, también capítulo 5 dice, ¿quién es Cristo? Sí, nunca se equivoque en este punto. Sí, primera Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios, Dios de mayúscula, absoluto, Dios, único Dios, ¿verdad? Jehová y la vida eterna. Así que Cristo es el mismo Dios y la vida eterna. Dios es quien nos justifica. Pregunto, ¿quién acusará? ¿Por qué Dios nos justifica? Ya nosotros tenemos la justicia de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios. Por Cristo ya nos las heredó el Dios al que cree por la fe, ¿verdad? Por eso esa cuestión, esa fe verdadera, trae la justicia perfecta de Dios. Dios máximo. Nadie más que Dios, jamás. Entonces, el Dios, ¿quién nos justifica? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos acusará? No, diablo, ¿quién está debajo de mi pie? Total pisoteado debajo de Cristo. Imposible. Pues ahí viene ya perfecta confirmación de nuestro destino también, que es el reino eterno. Demasiadamente grande bendición esta, ¿verdad? Por eso además aquí en Romanos capítulo 4 están hablando cuál es la razón, ¿verdad? Dios nos justifica, ¿ah? También dice acá Romanos capítulo 4, versículo 5. Más al que no obra, así que uno no puede cumplir la ley. Por eso Dios menciona, ¿verdad?, a nosotros como el que no obra, porque no puede obrar para llegar a la perfección según la ley, tampoco, ¿verdad? Por eso, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío.
está hablando al impío, ¿verdad? Justificándolo. ¿Qué tipo de impío? Al impío que cree, dice, cree, vestido de la boda, escogido de Dios. A nivel de nacimiento impío, a nivel de obra impío, pero tiene la justicia perfecta de la cual Dios nos justifica también, que es la fe. Por eso ahora verso 5, más al que no obra, sino cree, dice, en aquel que justifica. ¿Quién es aquel que justifica? En Dios. ¿Quién justifica a nosotros? Cristo nos justifica, ¿verdad? Por eso, si no cree en aquel que justifica al impío, su pena es contada por justicia. A nivel de la salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo para el mundo entero. Por eso Dios al mundo entero justifica. Por eso, la boda está preparada para todos convidados, 100%, no falta nada. Pero el que no fue vestido de boda a propósito la rechazó por su incredulidad. Y otro, lo demás convidado, vestido por la fe, ¿verdad? Por eso esa fe es preciosa fe, santísima fe, dice en la Biblia. Por eso, uno que tiene esa fe, por la cual Dios nos justifica, grandísimo, hermosísimo. Porque nosotros día con día compartimos el Evangelio. La fe es por el oír. No por otra manera se transmite a uno, ¿verdad? Sí o sí tienen que oír por los que predican el Evangelio verdadero, oyendo el Evangelio por los que predican, uno creyendo final en el Evangelio, en el cual se revela la justicia, uno llega a ser justo. Por eso, la fe es la que Dios ve como la justicia de Dios. Por eso ahora aquí están hablando Romanos capítulo 4. Su fe les es contada por justicia. Por eso Romanos capítulo 8, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Por la fe siendo justificado una vez para siempre, ¿verdad? Dios es el que justifica. Dios, ¿verdad? Nos justifica viendo la fe. Preciosa fe. Santísima fe. ¿Quién es el autor de la fe? Nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos dio esa fe al oír su evangelio. Así que Dios, viendo la fe que tenemos nosotros, vestido de la boda, Dios confirma a nosotros. Dios es el que nos justifica, ¿verdad? Por eso, y realmente los escogidos de Dios son los justos, renacidos, a los cuales Dios justifica por la fe que ellos tienen. Bendición absoluta. Pregunto, ¿están vestidos de la boda de la justicia de Dios por la fe? Sí, bendecido. Pero ustedes son escogidos de Dios. Si no aún todavía, entonces tienen que estar bien vestidos de la boda, ¿verdad? Oyendo el evangelio verdadero, ¿verdad? Tienen que llegar en creer, tienen que creer, ¿verdad? Para ser justificados por la fe. El que cree en el evangelio es escogido de Dios. Está sobre toda acusación, ¿verdad? Por todo. Está sobre toda la acusación. Por eso, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que condena. Y verso 34, ¿verdad? Y hoy en 8 quisiera continuar esta parte también. Y está hablando como razón perfecta de los escogidos para estar, ¿verdad? Total y perfectamente con justicia de Dios, ¿verdad? Y también ser escogido realmente está sobre acusación. No cae en ninguna acusación. Sí, este punto, más detalles vamos a hablar, ¿sí? Hoy hasta aquí. Vamos a compartir. Oro. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Debe haber muerto nuestro Señor Jesucristo. Nos llama justo santo, nos justifica una vez para siempre. Dice que ya somos santificados, justificados, perfeccionados por la fe en toda obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio cumplido por su sangre. Así es, Señor, por la fe,
por la fe preciosa, por la fe santísima de Cristo, somos santificados, justificados, perfección. Bendiga al Señor. Alguno que no aún entiende este evangelio tan grande y precioso, pronto se acerque, Señor, a la palabra verdadera del evangelio para que puedan llegar a ser salvos antes que sea muy tarde. Señor, y siendo renacido, ayúdenos para que estemos día con día más activos en compartir esta justicia de Dios para mucha gente que la ocupa. Gracias, Señor, por todo. Y nos acordamos de esta palabra tan hermosa. ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie puede ser más que Dios. Si Dios nos justifica, somos ya justificados eternamente, Señor. Gracias, Señor, por su gran bendición y salvación. Señor, gracias por todo y ayúdenos para que sigamos aprendiendo más y más y preparándonos más y más en predicar, congregando día con día. Gracias por todo y dejamos todo nosotros. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, mañana vamos a aprender, ¿verdad? Con enseñanza de la iglesia Seúl, con el pastor Giovanni. El jueves por Zoom vamos a reunirnos y reunión de consultores. Ocupamos aprender para ser buen consultores del evangelio para muchas, pero muchas almas. ¿Sí? Por eso reunión de consultores, siendo consultores, todos van a participar en la reunión de jueves por Zoom. Este viernes vamos a continuar con el estudio del libro Apocalipsis. Sí, este viernes vamos a hablar sobre el lagar de la ira de Dios, ¿verdad? Importante aprender cada detalle. ¿Sí? Este sábado a las 9:30, el seminario bíblico para los niños, como fiesta celestial, ¿verdad? Estemos participando todos los niños de edad de 2 años. Empezamos 2 años. Un año poco, ¿verdad? Sí, y difícil de entender. 2, 3, 4 años. Y a las 11 de la mañana, escuela bíblica, escuela de la iglesia, ¿verdad? Vamos a llevar para estudio bíblico con el libro San Mateo para niños de preescolar y escuela, ¿verdad? Todos los chicos, primaria, así pueden participar, ¿sí? Y siempre a las 2 de la tarde, reunión de jóvenes y sábado, domingo, lunes a las 7. En todo método vamos a evangelizar, siendo cada hermano renacido y hermana también, ¿verdad? Estemos activos en seguir, invitando alma, predicando más y más, ¿verdad? Si el domingo importante, siempre el culto presencial, ¿verdad? Eso es en prioridad. Dios quiere, no solo quiere que conozcamos teóricamente cada palabra, sino que la practiquemos con nuestra vida, con nuestra obra. Por eso el culto vivo, ¿verdad? Sacrificio vivo, con nuestra vida, nuestra obra adecuada según la palabra del Señor, con sujeción y obediencia. Así llevaremos culto aceptable ante Dios, con presencia de cada uno en el culto. Por eso en el culto presencial nos vemos en el local de nuestra iglesia a las 11 de la mañana cada domingo. Si quien no está muy adecuado de la salud, ¿verdad? Por estar con algún síntoma de COVID, algo así, si quedan, ¿verdad? Se quedarían en casa. Pero veo que todo está bien saludable, entonces nos veremos en el culto presencial, ¿verdad? Sí. Entonces nos vemos, ¿verdad? Pronto, ¿sí? Entonces hoy vamos a compartir. Sí, muchos saludos a toda la familia, la par de ustedes. Buenas noches y que descanse, ¿sí? Hasta